Buenos días, profe. ¿Cómo les fue con la actividad final? ¿Siguen enredados o solucionaron el problema? Profe, ahí le estamos dando, o sea, como que ya no estamos como perdidos, pero pues con tanta cosa que hay para hacer en este momento, tocado que distribuir un poquito para todo. Ah, muy bien. No sé quién quiera de pronto mostrarme sus avances, que corrijamos algo. Profe, es que todavía hay mucha gente como en la otra reunión. Seguramente de allá sí tienen preguntas. ¿Y cuál otra? Es que hay otra ahí creada. Ah, jue madre. Sí, ya la vi por acá. Reunión. Ah, listo. Entonces, démosles unos minuticos, ya les voy a escribir por el WhatsApp para que se conecten en eso. Nuevamente, buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Hola, profe, buenos días. Bien, les preguntaba cómo vamos con la actividad. Tenemos dudas, preguntas, si alguien nos quiere mostrar Pero yo sus tengo una avances para que duda. los corrijamos. Yo tengo una duda pues, con respecto al punto uno, y es que pues estaba pues, mirando el punto E, y pues para hacer ese punto necesitaba primero hacer el D, y pues para hacer ese punto necesito pues conocer la media para poder resolver ese punto. Entonces, pero para preguntarte cuál es, pues si se conoce la media en ese punto para continuar. El punto E. Hay que hacer lo mismo que en el primer punto. Hay que suponer unos datos que se tengan en algún estudio. Y a partir del error es 0.15, pues puedo despejar la desviación estándar, pero pues no estoy claro o no sé realmente pues cuál sería la medida en ese ejercicio.
pero es porque no se tienen datos. Entonces habría que suponer unos datos, obviamente coherentes con el enunciado del ejercicio, porque lo que hay que hacer, lo que hay que suponer ahí es un estudio que se tiene. Espérame que ya estoy abriendo acá el computador, amaneció pegadísimo. Ahora sí, el punto 1T. Determina el intervalo de confianza para la estimación. O profe, ahí sería pues como vos le das esa nota de que trabajar con la muestra piloto de 12, pues la tomarías de 12 como la media para ese ejercicio, o es que no sé si se enreda con eso. Sí, no, mira, ahí lo que tienes que hacer es suponer una muestra, en este caso, de datos N. Y con esa muestra de datos N hay que suponer cuáles fueron los resultados para esa muestra. A lo mismo que hay que hacer en el primer punto, lo mismo que se hizo en el primer punto, donde se supone una muestra de 12 meses, ¿cierto? En el primer punto se supone una muestra de 12 meses, entonces ahí hay que suponer, por ejemplo, que en el primer mes, cuántas unidades en este caso nos da pues el costo, en el segundo mes cuánto nos da el costo, en el tercer mes cuánto nos da el costo, hasta los 12 meses cuánto nos da el costo, ¿cierto? Eso para el punto A. Con esa muestra de 12 meses que se saca y los respectivos costos, se trabaja el punto A. Asimismo hay que trabajar el punto E, porque obviamente sí se necesita el X promedio o el X barra, pero no solamente el X barra, también se necesita la desviación. Entonces ahí lo que hay que hacer es suponer una tabla de datos y con esa tabla de datos es que se trabaja. No sé si me hice entender. Profe, buenos días, ¿cómo están? Se te escucha muy bajito. Profe, ya le subo un poquito. Ahí sí, profe. Más o menos, Sí, no pero está, sí. ahí sí. Lo que usted dice, profe, sí, o sea, yo lo estuve trabajando y lo trabajé fue con
con una clavecita que hay ahí como en ese punto E, que dice que es posible que un costo de los siniestros por mes sea de 33.250. Ya más o menos con ese, pues ya uno ya como que trabajaba más fácil como el cálculo más o menos para los 12 meses. Exacto. O sea, con esa cablecita, pues con esa clave que usted en ese punto E, más o menos lo que usted acaba de decir, trabajarlo para los 12 meses. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Pero entonces en el punto A hay que suponer unos datos y en el punto E hay que suponer otros datos. Sí, claro. Y sacar una muestra, o sea, por ejemplo, yo lo que hice fue sacar una muestra como de 100 datos, pero de esas 100 datos, sacar solamente 12 para que me diera más o menos como los intervalos, cómo se estaba comportando. Exactamente. Para los que no han todavía, acá estoy haciéndole la tablita de unos posibles supuestos para los que de pronto no han logrado comprender todavía. No les estoy compartiendo, ¿cierto? Espérenme, yo les comparto pantalla. No, señor, no, profe, no estás compartiendo nada. Ahí, ya les estoy compartiendo pantalla. Profe, entonces esto que estás haciendo es un ejemplo parecido al ejercicio. Porque Sí, un supuesto. Lo que pasa es que no les di los datos y por eso también les puse esos signos de interrogación y demás para que no les di a todos exactamente lo mismo, porque no, pues sabemos que se rotan las respuestas, entonces eso era lo que no quería. no, Y profe, también pero ya un poquito de para todas que maneras, cacharrearle a este tema. con este ejemplo, pues uno se basa ya y cada quien saca sus datos. Exactamente. Miren, por ejemplo, para el punto A. Entonces, para el punto A, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos unos valores X, Y, que puede ser de este estilo, si los tenemos, por ejemplo, en datos agrupados. Estas son las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas para cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, 4 veces se vendieron 20 puntos, costó 20.5. 4 veces costó 30, 3 veces costó 32.7 y una vez costó 40.0. Aquí vemos que estoy trabajando con la cifra entera, porque sabemos que el ejercicio en el trabajo final dice que trabajamos en millones de pesos, ¿cierto? Entonces simplemente estoy trabajando con el valor entero. Aquí ya entonces si queremos lo ponemos, por ejemplo, acá tenemos el dato de 33.000, entonces los datos deben de ir alrededor de ese 33.250, que es lo que yo planteo acá, alrededor más o menos de ese dato de 33.000. Miren que planteo toda mi serie de frecuencias, por debajo y por encima. ¿Qué por qué 4? Simplemente es un supuesto. Acá pueden poner 3, si quieren bajar este a 3 y subir este a 2, como ustedes quieran ponerlo. Pero entonces ya con este ejemplo, ya ustedes pueden trabajar, sacar la media y demás. Si lo están trabajando no con el número entero, sino con de pronto en miles de millones, entonces acá tendríamos que ponerle otros 2 ceros a este. Si están trabajando con la cifra exacta de millones, pues entonces ya tendríamos que ponerle acá otros 3 ceros, ¿cierto? Ya dependiendo de cómo lo estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, para este, acá es con coma, para este que me hacía la pregunta el compañero, para el punto E, entonces con estos datos, una muestra también de datos que salieron, pero vemos que entonces ya no es una muestra de solo los 12 meses, sino que es una muestra más amplia, de cualquier valor. Aquí me dio
la suma, 2.489 datos. Entonces, primero necesita el promedio, ¿cierto? ¿Cuál sería el promedio? Entonces, el promedio sería, ¿cómo se calcula el promedio cuando tenemos una tabla de datos de este estilo? Se multiplica el valor por la frecuencia en cada uno de los datos, ¿sí? Y luego se suma y se divide por el número total de datos. Suma de todos estos dividido la suma de la cantidad de datos. Entonces, en este caso, el promedio con el que hay que trabajar es con ese 32.1084. Ese sería el X barra con el que hay que trabajar ese punto E. Y asimismo, hay que sacar entonces la desviación estándar para estos datos. ¿Cómo se saca la desviación estándar? ¿Recuerdan? Con la fórmula esta de DES. No. O Esa es cuando tenemos los datos no agrupados. Desviación estándar, datos agrupados. Miren la formulita acá. Es esta. X menos X barra, que ya lo tenemos, elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia, se suma todo y se divide por n. Esa es la varianza. Entonces, si se saca la raíz cuadrada de ese término, pues entonces nos va a dar la desviación estándar. Entonces, miren que lo que hay que hacer es coger igual, ¿cierto? Cada dato sería este X menos X promedio, que es este, elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso lo hacemos para cada dato. Entonces voy a fijar, para poder arrastrar, voy a fijar el promedio. Arrastro esto y ahí me quedo los valores que debo sumar. Mírenlos acá. Sumatoria de X menos X barra al cuadrado. Pero eso lo tengo que multiplicar por la frecuencia. Entonces acá me falta en cada uno de estos multiplicar por la frecuencia, que es esta. Serían estos datos. Y luego entonces, para la desviación, lo que hago entonces es sumar estos datos dividido el número total de datos, que es n, ¿cierto? Este de acá. Y me da una desviación de 92.13. Una varianza, perdón, esta es la varianza. Por eso nos dio tan alta varianza. Y por lo tanto, la desviación sería entonces igual a la raíz de este número de acá. Entonces, estos serían los datos con los que yo tengo que trabajar, con este promedio y con esta desviación estándar. ¿Sí? Sí, profe. Igual en el ejercicio, en este ejercicio, ¿qué necesitamos para el ejercicio A? Pues si también necesitan el promedio se calcula exactamente igual. Se multiplica la frecuencia por el dato en cada uno de los términos. Este lo voy a poner nuevamente como 20.5. Este es 30.0, 32.7 y 40. Si quieren, trabajan con los mismos datos acá y acá. No hay problema. Pero las frecuencias sí deben de ser distintas, porque arriba es una muestra pequeña que se seleccionó de 12 meses, pero abajo no necesariamente son los 12 meses. Abajo se puede poner la muestra mucho más amplia.
Y entonces acá ya con esto sacamos el promedio nuevamente. Acá sería promedio, que sería entonces igual a la suma de todos estos dividido la suma del total de datos, que en este caso son 12 de la muestra, y nos da un promedio de 28.34. Hacemos el mismo proceso para la desviación. Pues lo primero que hay que hacer es el dato menos el promedio elevado al cuadrado con la fórmula y multiplicado por la frecuencia. Aquí entonces, para poder arrastrar hacia la derecha, tenemos que fijar el promedio con F4 y arrastramos hacia la derecha. Luego entonces de acá nos sale que la varianza será igual a la suma de todos estos datos dividido la suma de estos datos de acá, que son 12. Y la desviación va a ser igual a la raíz de este dato. 6. Entonces en este primer dato podríamos trabajar con este promedio y con esta desviación estándar. Esto para el punto A y esto supuesto para el punto E. Ya con esto entonces es muy fácil calcular el intervalo de confianza acá en el punto D, ¿cierto? El intervalo de confianza de la estimación del promedio con una confianza del 95%. Ya es simplemente aplicar la fórmula del 95%, que ya no la sabemos, ¿cierto? En el punto D podríamos trabajar el E y el D con estos datos y simplemente entonces el intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces acá, por ejemplo, mi límite inferior sería igual a el promedio menos 1.96 por la desviación dividido raíz de n, ¿cierto? Esa era la fórmula. Ahí lo tenemos. Tenemos nuestro límite inferior igual a 31.73. Y nuestro límite superior, pues es esta misma fórmula, pero con más acá. 32.48. Estos serían entonces el intervalo de confianza con un nivel de significancia del 5% o un intervalo de confianza del 95%. Entonces está entre 31.73 y 32.48. Y nos preguntan, ¿es posible un costo siniestro por mes de 33.250? No, no es posible porque vemos que ese costo no está en este intervalo. Entonces podríamos decir, con un nivel de confianza del 95%, que no es posible con estos datos, con este supuesto de datos que nos dio, no es posible que nos dé ese límite inferior. Puede que algunos de ustedes con la muestra que seleccionen, si les dé que el límite superior aborde ese 33.250. Por ejemplo, si yo acá cambiara mis datos y en vez de este 400 acá le subiera un 800, como todo lo tengo formulado no voy a tener problema. Vemos que ya ahí mi intervalo de confianza se sube un poco.
pero tampoco lo incluye, vea, está desde 33.530 y va hasta 34.256, tampoco incluye el 33.250, ya que bajarle acá un poco, 600, y ahí sí lo incluye, no, tampoco, 400, 31, ahí sí lo incluye, ahí ya el límite inferior medio 31.731 y el límite superior medio 32.485. Entonces vemos que todos los grupos de trabajo van a tener soluciones diferentes porque todos van a tener tablas de datos o supuestos diferentes. Si quiere, para que no se enreden con los datos, trabajen con esta misma, esta trabajenla tal cual. Pueden trabajar tal cual, pero entonces cambian el orden de las frecuencias. Aquí nos tiene que dar 12, pero la cambian. También pueden agregar acá más datos, no solamente cuatro datos, sino más datos. O si lo tienen ya elaborado como un dato por cada mes, tampoco hay problema. Aquí es porque tengo para datos agrupados. Pero si ustedes tienen en el primer mes tanto, en el segundo mes tanto, en el tercer mes tanto, es exactamente lo mismo. Aquí lo que yo tengo yo es en el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? En el mes 1 me dio 20.5. En el mes 2 me dio 30. En el mes 3 nuevamente 20.5. En el mes 4 ponemos 32.7. Mes 5 pongámosle 40. Nuevamente acá 32.7. Nuevamente por acá 30. Nuevamente por acá 30. Ya tengo 330, me faltaba un 30. 20.5, por acá otro 30, me falta un 32.7 y me falta un 30. 34, un 20.5. ¿Sí? Bueno, con lo que decía ahorita de los niveles de confianza, o sea que con un nivel de confianza del 95% no iba, pues eso no era posible. Exacto, no es posible. Pero de igual manera, entonces ese 5% hace que, o sea, ese 5% deja una posibilidad, ¿cierto? Claro, ese 5% deja posibilidades de que Pues, eso pueda pase. llegar a suceder. Exactamente. Eso es como, por ejemplo, supongamos que este análisis no tiene que ver con costos, sino con el ejemplo que hemos tenido en las últimas clases, la leche de la vaca. Entonces decimos, el promedio de la leche que dan las vacas de mi hato es que se llama, Sí, profe. listo, de mi hato está entre 31,73 litros y 32,48 litros, con un nivel de confianza del 95%. Ese es el promedio de leche que dan mis vacas. Pero ese 5% deja la posibilidad de que hayan vacas que saquen, porque son promedios, de que en algún caso el promedio sea superior. Pero solamente con un 5%. O sea que O sea que de 100 casos, a ver, posiblemente 5 de esos casos, el promedio, porque aquí estamos hablando no de una vaca, no que una vaca de 33 con 250, no que una 33 o 33, no que una vaca me dé 33 con 250, sino que el promedio. o sea que sería digamos, que se ordeñan 100 días, normalmente dan eso, ¿cierto? Sí. Pero entonces en 100 días, 5 días pueden llegar a eso, más o menos. De 100, sí, de 100 pueden haber 5 días en los que no, pero como uno siempre trabaja en estadística con las generalidades, entonces usted no va a decirle a Colantas que yo me voy a ir entonces por lo que pasa en esos 5 días de los 100, ¿no? Usted le dice más o menos cuál es su rendimiento con un nivel de confianza del 95%. O sea, va a estar ahí entre ese rango la mayoría de las veces con un 95%. Ya si de pronto Colanta le dice, no, es que mira, no me sirve ese dato con un nivel de confianza del 95%, yo lo necesito más preciso. Pues entonces ya le sube el nivel de confianza
al 99%. Ya le dije, bueno, yo se lo voy a dar entonces con un 99%. Y al hacerlo con un 99%, lo que va a pasar es que el intervalo posiblemente se reduzca mucho más. ¿Cuál era el dato para el 99? ¿Quién lo recuerda? ¿2,qué? 2,04. Vamos a verlo. Distribución normal estándar. Valor de Z. Era al revés, es la inversa. Inversa, normal estándar, probabilidad 95%. Era 1.64, sí. Ah, no, el de 95. Para el 98 teníamos el 2, que equivalía como al punto 02 para el 98. Ah, es que hay que hacerlos con 97.5. 97.5. Ahí está, este es el 1.96 que nos sale de acá. Y para el otro era, para el del 99 sería entonces 99.5. Era así, 258. Entonces simplemente acá en vez de esta Z, le ponemos este dato. Y acá en vez de esta Z, le ponemos este dato. Mire que ahí lo que pasó fue que nos da un intervalo mucho más amplio. O sea, aquí va a estar entre 31.61 y 32.60 con un nivel de confianza del 99%. Sí, claro, porque ya está más preciso. Exacto. Al estar más preciso, pues obviamente el intervalo ya se va a ampliar un poco. Se va en ese caso como nivelando pues a lo que es realmente no hace falta, sino apenas casi que lo que es un puntico nomás. Eso es que si yo, exacto, entonces si yo quiero incluir más datos, porque lo que estoy haciendo ahí es incluir más datos para poder abarcar lo que es el 99%, pues entonces yo quiero incluir más datos, lo que tengo que hacer es ampliar el intervalo, pero no ampliarlo hacia la loca, sino que lo amplío con la respectiva Z que corresponde a ese 99.5%. Que por todo lo que tenían más enredado era esto de las muestras. Aquí saqué una muestra con datos agrupados, pero lo que les mostraba, ustedes pueden sacar acá una muestra para los 12 meses, mírenlos acá los 12 meses, y darle simplemente valores. Estos serían exactamente los mismos valores que yo di acá. Miren que si yo sacara el promedio de esto me dio 28.341, que es el mismo que yo tengo acá, ¿cierto? Pero ya para datos, en este caso, no agrupados. Si miro la desviación, aquí sí puedo aplicar la formulita que decía el compañero, desbest. Si miro la desviación de esto, me va a dar 6.39, un poquito diferente a esta. ¿Por qué? Porque en este caso debo de usar desbets.m, que es de muestra. Esa es la que me da 6.39. Si yo calculo desbets.p, esa es la que me da 6.12. Punto P es de la población, o sea, aquí la que estoy calculando es de la población. Y esta que calcularía acá con el desbets es de la muestra. ¿Cuál es la diferencia acá de esta con respecto a esta? Cuando yo calculo aquí con la P o cuando yo calculo con la M. Mire que acá me dio 6.39. La única diferencia es que en este caso no se divide por el N total de datos, sino que se divide por N-1. Mire que si yo le resto acá 1, N-1, me va a dar ese valor, 6.3950. ¿Sí lo ven? La única diferencia es, miren las fórmulas, mire que acá está el sigma al cuadrado, que ese sigma es dividido N.
Y miren que acá está la S, la formulita para la S, que es el N, que es la sumatoria de todas las frecuencias, menos 1. Entonces hay una diferencia ahí entre la varianza poblacional y la varianza muestral. La varianza de la muestra se divide entre entre n menos 1 y la varianza de toda la población se divide entre n. Aquí realmente deberíamos trabajar con esta. Y obviamente, entre más alto sea el número de datos, pues más pareja va a ser en este caso la varianza. Miren, por ejemplo, en esta otra, aquí tengo 1600, ¿qué? 2489 datos. Miren acá lo que me da la desviación estándar, 9.5984. Esta dividido entre n. Pero si yo cojo esta y la divido entre n menos 1, miren que la diferencia es mínima. 9.5984 y con n menos 1 nos da 9.60. ¿Sí ven que la diferencia es mínima? Una décima prácticamente. Una décima, no, una Pero eso centésima. pero eso en datos estadísticos muy, pues que sean muy de mucha cantidad puede pues tener una repercusión importante. No, antes al contrario, en datos que tengan, en muestras que sean pequeñas. En grandes datos, en datos, en muchos datos, se supone, recordemos que para grandes datos, se supone que la población llega a un límite donde ya se estandariza, que prácticamente son como 400 datos. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando tenemos muestras muy altas, prácticamente uno supone que está trabajando con toda la población. Pero en el ejercicio A, la muestra que saqué, que fueron de 12 meses, ya 12 meses sí hay que trabajarlos con cuidado porque hay que trabajarlos con la fórmula de la muestra. ¿Sí les queda un poco más claro? Profe, sí, la verdad, sí. Entonces ustedes pueden hacer el supuesto de esta manera con datos agrupados y hacer todo esto así, o lo pueden hacer de esta manera que fue como les respondí creo que en WhatsApp. Les dije, tienen que dar valores para 12 meses, que de pronto la notica que les puse en el taller no fue muy clara. Dar valores para 12 meses. Mire que yo di aquí con estos datos agrupados, yo di estos valores. Pero ustedes pueden decir, no, es que mis valores, obviamente que tenga sentido el ejercicio, entonces van a dar unos valores que estén alrededor de ese punto 33.250, por debajo y por encima, cualquier tipo de valor. Entonces aquí yo los di así, pero usted puede aquí decirnos que aquí se vendieron 19.5, aquí no fueron 30 y no 34, por acá 21.2 y así sucesivamente ir dando valores y simplemente eso lo único que va a modificar es el promedio y la desviación estándar. Incluso ustedes pueden llegar a decir de una que van a suponer un promedio y van a suponer una desviación estándar. Lo que pasa es que si no tienen la lógica para hacerlo, pues entonces estos dos datos van a estar de pronto muy desviados de lo que es el enunciado del ejercicio y los resultados van a ser errados. O sea, ustedes dicen, mi promedio es 28 y mi desviación estándar es 30. Ahí la embarraron, porque nunca va a haber una desviación estándar de 30 para un promedio de 28, en este caso. Hay que dar una muestra de datos para poder hacer coherente este promedio y esta desviación estándar. Y lo mismo en el anterior. Yo aquí puse valores aleatorios, ¿cierto? Y valores altos. Si ustedes ponen acá 50, 30, 35, ponen valores que nos den un poco alta la muestra y listo.
Bien, esto entonces con respecto al punto 1. Y con respecto al punto 2, ¿tienen alguna duda? Yo creo que no, porque acá sí ya se les dice simplemente que hay que poner acá el dato para complementar el promedio y acá el dato para complementar la desviación estándar y ya Pero con eso se trabaja. un dato también inventado con, pues, dos números con esos dos ceros. Sí, 2 números con esos 2 ceros y en el promedio 3 números con esos 3 ceros. Ok. Todos sabemos que la desviación estándar debe ser más pequeña, en casi todos los casos, más pequeña que la media. ¿Cierto? Sí, señor. Por eso entonces a la media se les agregan 2 ceros y solamente tendría 4 cifras y al promedio, para un promedio de 6 cifras, se tiene entonces una desviación estándar de 4 cifras. No siempre es de 4 cifras, sino que aquí pues en el ejemplo lo ponemos así, para garantizar que sea más pequeña la desviación estándar que el promedio. Listo, profe, muchas gracias ahí por Y miren que resolver la aquí, duda. con mucho gusto. Y miren que aquí también tenemos otro promedio, que ese sería el promedio poblacional. Bien, no sé si tengamos más dudas, más preguntas, más aportes. Profe, yo solamente tengo una preguntita, es que si de pronto no hay problema de poder entregarle el trabajo este fin de semana, es que como le decía que pues hay algunos profesores que son mucho más como más Rígido. estrictos con el tema de las fechas y yo sé que usted nos ha ayudado mucho con esa parte, entonces a ver si no hay Sí, no hay problema con problema. eso. El único problema que yo tengo es que las notas deben de estar listas en plataforma el 30. O sea, no, el 30 no, el 30 ya se hace el cierre. O sea que este 27 yo tengo que tener las notas ya en plataforma. Podríamos entregar, digamos, más o menos el martes. Martes, Ah, miércoles. Incluso si listo, profe. el lunes dejemos la clase por ahora pues sin tener clase. Pero si vemos, si en el fin de semana ven que hay necesidad de que hagamos la clase, pues la hacemos. Aunque yo creo que ya con esta sección que hicimos hoy, prácticamente están resueltas las dudas. Ya lo demás es aplicar fórmulas, que incluso aquí las apliqué, ¿cierto? Aquí está prácticamente en este Excel, que no se los puedo pasar. Aquí prácticamente en este Excel está todo. Aquí está el punto A, que simplemente es aplicar la fórmula. El punto Bueno, E, la conclusión del punto D. Ve el punto D que es este, la conclusión del punto E que sería con esto. Lo más complicado era esto, tener los datos. Sí, es que esa es como la parte como más compleja porque si uno no le coge lo que es la clave, pues ahí porque ya uno como que lo analizó como ya mirando lo de los 33 y para los 12 meses, entonces ya uno sí, ya con ese puntico como que le dio la clave para trabajar. Exacto. Claro, porque si no estuviera ese 33 ahí, pues entonces, ¿qué dato pongo ahí? Sí, uno no Queda sabe qué abierto más o como menos que le poner estaban cualquier tipo de calculando. dato. Ajá, queda abierto a poner cualquier tipo de dato. Es como Sí, si estamos hablando de un contexto de los litros de la leche. Pues usted no va a decir que una vaca da 5.000 litros de leche. Más o menos, si usted tiene el contexto, pues ya usted sabe cuánta leche más o menos puede dar una vaca en una ordeñada. O al día. sí, Que yo eso no es. tengo ni idea. profe,
Eso yo una vez me asusté que me dijeron que una vaca podía dar hasta 50 y 60 litros de leche cuando era de ciertas razas. Y yo, ¿cómo? Eso es una exageración. Sí, sí, al que tenga el contexto. ¿Cuánto más o menos puede dar una vaca en leche? ¿Cuántos litros diarios? Lo que Creo pasa es que que yo eso que he va- ordeñado, una vaca buena, da un baldado de esos con los que uno hace aseo recoge agua en la casa. Sí. Una vaca buena, eso es lo que da. Y yo creo que eso hace como 10 litros. ¿Y no, cuántas veces al día la ordeñan? 2 veces. 2 veces al día. O sea que más o menos Una 20 por la litros. mañana y por la tarde. No, pero hay vacas que sí dan más, porque yo he conocido vacas que han dado 25, 27 litros, inclusive conocí una como hasta de 35 litros. Imagínense, eso es Sí, muchísima leche. sí, y lo que usted ahorita decía de lo de los intervalos, pues eso sí se aplica, o sea, porque yo inclusive como en el ejercicio sí me dio como un intervalo un poquitico como en décimas, pero es muy relativo porque usted, por ejemplo, si usted le cambia un concentrado donde le sube grasa o donde se le cambia, por ejemplo, lo que es un potrero a otro, lo que la vaca puede incrementar. Entonces, Exacto. pero no es todos los días, pero sí puede, porque en un promedio puede bajar, por ejemplo, entre un día y otro, entre una semana a otra, dependiendo también de lo que es el clima, porque cuando hay pastos secos tampoco es que puede que se suba mucho el promedio de la leche. Ajá. Pero si usted la Y- cambia, por ejemplo, de lo que es un potrero a otro, donde es un potrero de que tiene como muy buen forraje, pues el ganado puede que incremente. Es también es la condición del animal. Si es un animal nuevo, pues es un animal que está, por ejemplo, en tercer o cuarto parto, ya más o menos ya es Exacto. más maduro y ya ese animal pues tiene pues como ya la capacidad para dar como más leche. Exacto. Miren, Es el miren, ganado. de acuerdo al contexto, todo lo que podemos analizar y si mezclamos ese contexto, ese conocimiento que una persona tiene en cierto tema con estas cifras y este análisis estadístico, ya da unos informes mucho más significativos y mucho más acordes a presentar. Por ejemplo, un campesino no va a tener toda esta formación en estadística y en probabilidad que tiene un ingeniero, pero si llega el ingeniero y complementa todos esos informes, imagínense en todo lo que podría hacer. Lo que usted dice, el campesino sabe empíricamente que de acuerdo a la calidad del pasto, de acuerdo al clima, su productividad de leche puede variar. Pero no es lo mismo que diga, es que mi productividad de leche varía, a que ustedes digan, es que en pasto seco, en estas condiciones, en mi finca tengo este promedio, pero cuando cambia el clima, mis promedios cambian con o mi intervalo de confianza de los promedios cambian para este otro intervalo y ya con eso es mucho más de presentar un informe, ¿cierto? Claro, Lo que no, hablamos, lo que hablamos, si hay que presentarle un informe hacia Colanta, pues a Colanta le va a interesar mucho más que usted le diga, es que en pasto seco mi intervalo de confianza con el 95% de confianza es este. Ah, no, ya con eso quedó matado. y claro, Y no, usted también queda curado en salud. claro. O lo otro es de que le diga Colanta, no, es que los concentrados para ese sector no me van a servir, sino que Ajá. hay que implementarle un porcentaje más de lo que es proteína para tal sector, o lo que son los Exacto. suelos, en ese lado hay que mandar como unos fertilizantes con tales condiciones, porque no nos están dando, entonces hay que hacer como un aprovechamiento más de lo que es el suelo en estas condiciones, Ajá. pues para que me sostenga lo que es la productividad. Y lo mismo pasa también Exacto. con lo que es la grasa. O sea, con una información como esta, usted puede tomar muchas decisiones dependiendo pues, de lo que es el campo que esté pidiendo. Porque, Exactamente. porque lo que es el ingeniero agrónomo, lo que es como el administrador, pueden tomar decisiones y mirar a ver qué es lo que le está pasando. Ujú. Y eso que Bueno, aquí estamos poniendo pare- el ejemplo porque estábamos trabajando con lo de las vacas, sí, pero esto mismo aplica para cualquier tipo de datos que tengamos, para cualquier encuesta, para cualquier tipo de información. Sino que sí, el ejemplo de las vacas, como es como tan coloquial, todos lo entendemos y todos de pronto captamos más fácil la idea. sí, pero con un análisis de esto le da para que no tome muchas decisiones. Ajá. Y ya si se mezcla esto con teoría de decisiones, con temas de investigación de operaciones, ya mucho más todavía, más a fondo, estaría uno hablando de las decisiones. Lo que hablabas ahorita del concentrado, uno puede decir, mire, es que la inversión para mi, Para mi para mi dato, para mi finca o común, para mi hato es de
en concentrado de tanta plata. Pero si yo le subo un poquito a esa plata para cambiar el concentrado por otra calidad o por otras proteínas, mire que mi productividad va a variar de este límite o este nivel de confianza a este otro nivel de confianza para el promedio, y ya usted valida si efectivamente es conveniente o no cambiar el tipo de concentrado. O cambiemos el concentrado solamente cuando haya pasto seco, y en pasto húmedo no lo cambiemos y trabajemos con el otro. A tomar ese tipo de decisiones, que de pronto los campesinos no están en capacidad. También evaluar de pronto temas de pandemias o temas de crisis que se tengan en la. Mire que es un ejemplo y solamente estamos hablando de la productividad de la leche, pero usted puede aplicar esto a cualquier rama pues de la estadística que tenga simplemente datos. Y lo más importante que en esta última sección es que, si bien así la variable aleatoria que estemos trabajando no sea distribuida de manera normal, cuando sacamos los promedios de esa variable aleatoria, esos promedios de muestras sí son distribuidos normal. Y fue el ejercicio que hicimos creo que hace 15 días, que sacamos una variable aleatoria con distribución uniforme, sacamos porcioncitas de muestras de esa variable aleatoria, y a la hora de evaluar qué pasaba con los promedios de esas muestrecitas pequeñas, nos daba que era distribuida normalmente. Entonces, por eso, a la hora de llegar acá a trabajar con los intervalos de confianza, es que trabajamos con la distribución normal. Y por eso mucha gente utiliza el promedio. Sabemos que el promedio es el valor esperado o lo que uno espera de una distribución normal. Entonces, simplemente en muchos casos, cuando se tienen datos, trabaja uno con el promedio y con eso pues, que toma la decisión. Una de las garantías que uno tiene que dar siempre es que esa variable aleatoria es distribuida normal, porque si la variable aleatoria no fuera distribuida normal, el promedio no me sirve para nada. O no me sirve, no, el promedio no es la forma más adecuada de uno trabajar los datos. Lo que hablábamos en alguna vez con el tema de los salarios. Yo promedio los salarios de personas que se ganan con personas que se ganan, así tenga 20 personas que se ganan el mínimo, con 2 congresistas que tenga que se ganen 32 millones, pues ya entonces nos va a dar que el promedio está mucho más inflado, y dicen que el promedio entonces del salario son 2 o 3 millones de pesos, cuando es mentira, ¿cierto? Ay, marica. ¿Qué pasó? Ay, Marina, ¿qué pasó? Paquete. Le rompió el vidrio. Listo, jóvenes, no sé si tengan más aportes, más preguntas. Profe, o sea que ya el lunes ya no hay clase ya. No, el lunes, si ven pues la necesidad, damos la clase, pero creería yo que no. No, ya no, con ya esto, no, pues, estamos ya, trabajando. eso es más como de otorgarles el tiempo de la clase más fácil para que puedan terminar de realizar la actividad y entregarla martes a más tardar el miércoles. No se me pueden extender toda la semana, por lo que les digo que la nota la debo de tener ya en el sistema el viernes a más tardar, porque ya el lunes hacen la migración de las notas. Listo, profe. Profe, eso se hace en un documento de Excel o se puede hacer a lápiz también. También se puede hacer a lápiz. Lo que pasa es que a lápiz te daría más lidia, y a lápiz tenés un problema, y es que si la cifra está mala, pues de una te pongo malo, que no sé de dónde salió. Mientras que si de pronto entregas en el Excel el proceso, la fórmula, pues ya podría yo ver más fácil en qué se equivocó, y si es algo insignificante, pues no le pongo cero en el ejercicio. Entonces mejor hacerlo en Excel. Sí, es mejor hacerlo en Excel. Pues el Excel apoya, el Excel sería como un complemento al entregable que hagan en a lápiz o en el Word. Sí, porque uno puede hacer el cálculo de lo que es la fórmula y ya lo trabaja en Excel. Ajá, exacto. Sí, porque
porque yo, profe, inclusive estuve trabajando, lo fue con la última fórmula que usted nos dio y de ahí sacamos, pues, como para sacarlo de la muestra, o sea, con la formulita que usted nos dio sobre el cálculo de lo que fue la muestra, y ya sí lo trabajé en Excel. Exacto, así es. Aquí por lo que estábamos pecando era por los datos, pero sabemos que en la vida cotidiana los datos están en todas partes. Simplemente es de ir, seleccionar bien cuáles van a ser nuestras muestras, porque si tenemos un hato con 50 vacas, una finca inmensa con 50.000 vacas, pues usted no va a ir a ordeñarlas todas las 50.000 para mirar cuánta leche le dan, ¿cierto? Entonces, hay que saber seleccionar la muestra, sacar una muestra que realmente sea aleatoria con todos los procesos que vimos, porque tampoco tiene sentido decir, venga, las primeras 100 vacas que lleguen, no. Ya sabemos que eso no se puede y que hay que seleccionar de manera aleatoria. Puede garantizar que todos estos procesos son válidos. Y ya para 50.000 sí es mejor utilizar tecnología, profe. Pero tecnología, ¿para qué? No, pues yo le digo, o sea, pues por lo que uno ha visto, ya uno No, cuando maneja, es fácil eso, ¿no? En este momento con tanta tecnología es muy fácil trabajar con toda la población, porque si usted necesita saber cuánta leche le están dando a las 50.000 vacas, pues ya hay sensores y es medidores que correcto, ya son simplemente sensores le dicen cuánta leche le dio cada una de las 50.000 vacas y listo. Y ya usted trabaja con la población. Y al usted trabajar con la población, pues entonces usted no va a trabajar con intervalos de confianza. Otro tema aquí importante y muy bueno que salió a flote. Nosotros trabajamos intervalos de confianza para generalizar la población, ¿cierto? Nosotros tenemos las 50.000 vacas, sacamos una muestra de esas 50.000 vacas que son 400 o 500 y decimos que la media o el promedio de todas las 50.000 vacas se trabaja con lo que nos dé esos resultados de esas 500 vacas que tomé como la muestra. Pero si yo ya tengo los resultados de todo lo que me dan las 50.000 vacas, todo esto no tiene sentido hacerlo, ¿cierto? no, Si es yo que no ya es sé obligatorio. exactamente cuál es el promedio de mis 50.000 vacas, ¿para qué me voy a poner a hacer una estimación con un 95% de confianza? No, yo digo con toda certeza, este es mi promedio. Sí, profe, eso es cierto. Es como los estudiantes del tecnológico. Si yo tengo las notas de todos los estudiantes, de los 6.000, 8.000, no sé cuántos estudiantes tenga, yo tengo las notas y puedo sacar el promedio de notas, ¿para qué voy a trabajar con un estimado de las notas solamente de un grupo de estudiantes? No, yo digo el dato. Entonces, cuando se tiene el dato de toda la población, pues yo de una vez trabajo con ese dato de toda la población. Pero cuando no se tiene o cuando es muy difícil o muy costoso llegar a conocer ese dato, es que trabajo con todo este proceso de las estimaciones. Si, por ejemplo, no se tiene tecnología en la finca y no son 50.000, pongámosle que son apenas 1.000 vacas, pero no se tiene buena tecnología, pues entonces va a ser un poco más complicado. Sí, eso sí es cierto, profe. Bien, listo, jóvenes, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Entonces, dentro de 8 días estaríamos haciendo el cierre del curso. Ah, correcto, ya. Profe, muchas gracias a usted. Eso, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias, hasta luego. Con gusto. Profe, monten la clase lo más rápido posible para, bueno, para Ahí queda. Yo les sacarla. al WhatsApp por mis notas. Diego Hernández. ¿Qué me dice Diego? No te escuché. Que yo soy el que te ha estado escribiendo por WhatsApp porque a mí no me aparece ninguna nota montada al campus. Déjame válido. ¿Tú trabajaste individual o en grupo? Listo, profe, hasta No, luego. Hasta luego, que estén bien. Individual. en grupo con Jean Paul Vázquez, Carlos Andrés Yepes. Espérame, válido acá de una vez. Profe, ¿usted nos va a compartir este Excel? No, el Él Excel dijo no. que no. Ah, bueno, listo. El Excel no, pero ahí está todo el... el pastel en la grabación. No, es que si les comparto el Excel, pues me trabajan ahí encima de esa plantilla y ya ahí está todo. 15 minutos lo sacan.
No, tampoco, profe. Profe, feliz día, muchas gracias. Listo, igualmente, que estén bien. Bueno, Brian. Brian, ¿qué? Diego Hernández. Pronto ya estamos pendientes por una nota, por esta nota, ¿cierto? Exacto, la última nota y ya. Profe, muy amable, me alegra que ya esté muy bien. Cuídese bastante. Sí, no, ya con otro semblante, ya es muy diferente todo. Sí, ya al menos todos pues ya recuperados. Eso de todas maneras es complicado Lo porque no podemos molestar solamente el fin afecta. de Mi semana. hermano ya está mejor, Sí, ya todos estamos muy al bien, cien ya por de ciento pelea. No, al 100 tampoco, al Ah, 100 pero eso es lo tampoco. importante, profe, que ya esté bien, así de Sí. pelea todos los días. Ah, sí, no, yo sí estoy bien. Mi hermano todavía está un poquito complicado de la asfixia y las secuelas que quedan, que hay veces sí diría uno que secuelas de eso, que es el tema de dolores de cabeza, los Claro, profe. malestar general, pero no, en mi caso no está tan grave. Yo sí estuve esa Listo, semana que profe, estaba con los síntomas y no, mejor dicho, claro. no le provoca nada. Y más están diciendo que en diciembre nos quieren encerrar. Por ejemplo, mire, mañana, el presidente que hace nos saca mañana, se despelota todo eso y nos dice, no, los encerramos. Entonces, ahí Ah, como así. no, y todo lo de mañana se va a ver reflejado más o menos dentro de 10 días, o sea que en pleno diciembre. Claro, por allá la primera, mejor dicho, segunda semana de diciembre, se ve si nos encierran o no. No, eso sí nos encierran. Mejor dicho, no compren estrés. No, Eso es compren más bien sábanas. como lo que pasó con el disfraz. Más de uno se quedó con el disfraz comprado. Yo le iba a comprar, casi se lo compro a mi bebé. Casi ya se lo iba a comprar. Pero por temas pues también de salud que estábamos todavía delicados y todo. Entonces, por el lado no estaba pensando en comprárselo. Y menos mal no, porque vea para qué. Todos los niños encerrados. Claro, profe. Profe, entonces ya solo quedamos pendientes de este taller y ya, ¿cierto? Sí, este taller y ya. Ah, listo, profe. Entonces el lunes otra vez clase, ¿cierto? No, no, el lunes queda el tiempo para terminar de realizar la actividad para poderla montar por ahí el martes o miércoles. Ah, listo, Que profe. ya el lunes pues sería para repetirles de pronto, o si no, lo que les dije ahorita, si tienen dudas, podemos hacer la clase el lunes, no hay problema. Pero creo pues que ya con esta clase que hicimos hoy no hay necesidad. Ah, listo, profe, gracias. Ok, Tenga buen día. Hasta luego. realmente hasta luego. Ya estoy validando el caso tuyo, Diego. Es Diego, ¿cierto? Sí, señor, Diego Hernández. Profe, Hola. Sí, hola. profe, eso se sube al virtual, ¿cierto? Sí. ¿Y uno cómo hace para montar eso sube normal, un documento de Excel ahí al virtual? Sí, ¿O se coge un link? no, normal. Se monta el documento de Excel normal. Ah, listo, profe. Listo, con gusto. Ya están listas las notas, Diego. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto, que esté bien. Luego. Un feliz día para todos.